Bernardo Manzoya Peralta, con el tema ya anunciado del documento del caso, actualidad de un entusiasmo y varias admoniciones. Arguedas en la lista del Perú de ayer y de hoy. Hay que indicar que Bernardo Manzoya es licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, auxiliar de primera de cátedra de Literatura Iberoamericana II de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Ha publicado diversos artículos analistas de su estado, fundamentalmente sobre la obra de César Vallejo. También ha publicado el poemario Historia de la Sangre, del 2009. Actualmente tiene proyectos, un trabajo de investigación sobre las transformaciones de la tematización urbana de Lima en los poetas posteriores a Vallejo. Igualmente, entonces, le dejamos al licenciado Bernardo Manzoya 15 minutos para dar con sus ideas. Buenas tardes al auditorio de mis compañeros ponentes. Antes que nada, agradecer nuevamente a la Academia Peruana de la Lengua, al presidente Marco Marco y a los compañeros de la organización de este evento, con los cuales comparto esta organización, para una vez más estar aquí en Lima, hablando de literatura, hablando de amplio peruano, dedicándose con pasión a eso, y bueno, uno lo que nosotros sabemos. Una sola corrección, bueno, por el tiempo que se ha desarrollado toda esta información, no alcanzó a dar probablemente no se siente tan cómodo de corregir esto, pero bueno, ya no es más licenciado de letras, no doctor en letras, a partir de diciembre del año pasado. Decía, porque doctor no va a ser doctor en letras, con la ley sobre ese trabajo. Presenta entonces actualidad de un entusiasmo y varias admoniciones. Arguedas, ensayista del Señor del Libro. Sabemos que vida y obra, biografía y ficción literaria, totalidades indisolubles en las figuras de José María Arguedas, constituyen una verdadera masa textual de ensayos sobre la cultura peruana. No solo en su escritura ensayística se hablan los núcleos expositivos de los elementos más complejos de la historia de su país. En cada género cultivado por nuestro autor se defiende, sin enconos, pero con énfasis, una perspectiva cultural y política de lo que el Perú es, de lo que puede llegar a ser y de lo que muy probablemente sea. Reside allí un denodado empeño en describir el entusiasmo y las expectativas contradictorias que le suscitaba el proceso de transculturación casi consumado en ciertos territorios de su nación. Desde la década del 30 hasta el año de su muerte, su compromiso se debatió entre las posibilidades y los límites de integración cultural en el Perú. Entre los elementos más optimistas, prosperidad de comunidades migrantes en las capitales de provincias, ocupación y construcción de una nueva Lima, y los elementos más admonitorios, o llegado el caso preocupante, penetración cultural imperialista, ruptura de lazos ancestrales, lumperización alienante en las ciudades. Por varias razones coincidimos con Martin Lienhardt, quien hace casi 2 décadas afirmaba que Arguedas en efecto es más un escritor del presente y del futuro que del pasado. Aseveración que se hace fuerte frente a su objeto de estudio, la novela El Zorro de arriba y El Zorro de abajo, especie de síntesis de los registros arguerianos, ya que recoge perspectivas de todos los géneros practicados por el escritor, desde la antropología y la narración hasta la escritura intimista, abierta y colectiva con visos de epístola. Todo lo cual, sin embargo, no significa que allí se postule un estadio de superación de las problemáticas abordadas en sus obras anteriores y mucho menos. Podemos argumentar que el imaginario argueriano más programático, aquel que atraviesa sus diversos géneros de escritura, no culmina en una expresión homogénea de lo que ha de ser el Perú, aun cuando ya ilustre el video simbotano de los zorros, como metonimia de un proceso mayor, pudiera emerger una nacionalidad menos caótica e informe. El movimiento de su escritura se vincula mejor a los principios andinos de dualidad y al pensamiento dialéctico. Parte de esto ya ha sido abordado por la crítica. Lo que no consideramos suficientemente enfatizado por las lecturas especializadas es el ensayo de un pensamiento argueriano post-Arguedas, es decir, representarnos y ensayar en la medida de lo posible la perspectiva de nuestro autor para el Perú que sigue, el que se desarrolla desde 1969 hasta nuestros días. La perspectiva argueriana del crecimiento y la prosperidad de las ciudades cabeceras de provincias
evidencia un mayor optimismo y particularmente un modelo de mestizaje y transculturación en el territorio peruano. Huancayo es la capital más representativa al respecto y el Valle del Mantaro la región que atesora las potencialidades de una modernización controlada, así como también los anticuerpos contra el elemento alienante de la economía capitalista en plena penetración por aquellos años y en la actualidad. Al respecto solo recomiendo ver lo que está publicado de la antropología hasta ahora de la vida, ¿no? Las compilaciones que ha hecho Ansul Rama y el Maricel también. 5 años después de la muerte de Arguedas, ya casi en el final del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, estudiosos como Giorgio Alberti y Rodrigo Sánchez mantenían con fundamentos el entusiasmo de Arguedas con respecto al Valle del Mantaro y lo describían como una zona de procesos de cambio en las relaciones región-nación, en poder y conflicto social en el Valle del Mantaro, edición del Instituto de Estudios Económicos en el año 74. Sin embargo, con respecto al eje de relaciones entre las regiones serranas y las urbes costeñas, es decir, al eje que se aproxima al problema de la nacionalidad en el Perú, los diagnósticos y las expectativas eran diferentes. Al presenciar los nuevos vínculos de los migrantes con el febril capitalismo pesquero de Chimbote y sus consecuencias en toda la ciudad, el tono del convencimiento de Arguedas no es el mismo que el de su escritura antropológica, por caso de que está sensible en su conocido texto El indigenismo en el Perú, de 1965, preparado para el coloquio de escritores de Génova. Aquí Arguedas aseguraba, cito: la integración de las culturas criollas e indias, que evolucionaron paralelamente, dominando la una a la otra, se ha iniciado por la insurgencia y el desarrollo de las ritualidades antes concebidas de la triunfalmente perviviente cultura tradicional indígena, mantenida por una vasta mayoría de la población del país. Tal integración no podrá ser condicionada ni orientada en la dirección que la minoría, todavía política y económicamente dominante, pretende darle. Creemos que el quechua alcanzará a ser el segundo idioma oficial del Perú y que se impondrá la ideología que sostiene que la marcha hacia adelante del ser humano no depende del enfrentamiento devorador del individualismo, sino, por el contrario, de la fraternidad comunal que figura la creación como un bien en sí mismo y para los demás. En el periodo de producción de los zorros, como bien señala César Germanán, lo cito, se enfrenta al Chimbote extrañadísimo y asustado, sintiendo que se le han acabado los temas de su niñez y de la cultura quechua, y concluirá señalando que, cita Germana Arguedas, ahora se trata de otra cosa. Inclusive, como si se considerara ciego para percibir el nuevo orden que está emergiendo, afirma que no puede continuar con el capítulo 3 de la novela, la cita Arguedas, porque me enardece, pero no entiendo a fondo lo que está pasando en Chimbote y en el mundo. De lo que adquiere luego de su muerte, Arguedas naturalmente solo podía escribir una serie de inscripciones. Así fue que pocos como él en el Perú habían de padecer en su más profunda humanidad la inconducencia que se revelaría luego en aspectos vitales de la ya transformada metrópolis urbana. Es decir, el proceso de transculturación y cambio habría de consumarse, pero ofreciendo dos caras no necesariamente sintéticas ni armoniosas. La migración podía modificar el espíritu individualista de la sociedad capitalina y prodigarle sus virtudes. En algunos casos era cierto, pero la lumfenización a que propendían y aún propenden las indignas condiciones de vida de la periferia urbana también podía sacar a la luz lo peor de la degradación humana, inclusive entre las familias serranas, tradicionalmente comunitarias. Si bien es cierto que, por ejemplo, en los últimos casi 50 años el éxodo hacia Lima no produjo el panorama virtuoso y optimista que puede extenderse de una lectura algo programática de texto como a nuestro padre creador Tupac Amaru, de 1962, sí es factible reconocer tachaduras radicales del orden colonial de la otrora ciudad de Redes. Como advierte Cornejo Polar al respecto, un intento primordial para comprender las respuestas discursivas múltiples de migrantes frente al nuevo entorno urbano, cito a Cornejo, la utopía hegeliana, simbolizada en la ciudad feliz, no se cumplió, por supuesto, pero la gran ola migrante logró metas fundamentales y transformó radicalmente el orden de una ciudad que nunca más repetirá, salvo en parodias desintencionadas, su hechiza heráldica virreinal. Es importante evitar entonces la perspectiva que hace del migrante un subalterno sin remedio, siempre frustrado, repelido y humillado, inmerso en un mundo hostil que no comprende ni lo comprende. Y de su discurso no más un largo lamento del desarraigo. Pero igualmente, dice Cornejo, es importante no caer en estereotipos puramente celebratorios. De Cornejo.
Una perspectiva un tanto lineal de la historia, bien podría tentarse de concebir el desarrollo del progreso de migración en el Perú, desde los 60 hasta nuestros días, como una transición en la cual gran parte de la hegemonía cultural de la oligarquía criolla habría sido depuesta a la espera del surgimiento de una nueva formación comunitaria, evocadora del cargo del socialismo del siglo XX. Algo es seguro, y este Lima en su matriz de producción cultural ya no volverá a ser lo de los tiempos aristocráticos de Palma, Chocano y Ribagüero. Lo que no muestra un desenlace tan diáfano es la emergencia de un nuevo movimiento político-cultural cuyos cuadros provengan de la nueva fisonomía capitalina o del seno de los considerados por Mirko Lauer ya en 1989 como post-migrantes, con todas sus implicancias teóricas y programáticas. Eso en el texto de Mirko Lauer del sitio de la literatura nacional. Ante esta situación, el discurso mediático de la cultura oficial, aquella que ya no domina los campos más relevantes de la producción intelectual, se ve en la coyuntura de interpretar y seleccionar un supuesto alvear sui generis y conciliatorio, en el cual se aseguraría la transmisión ideológica de un esquema de convivencia semejante al de Crisol de Raza, con la consecuente aceptación de las relaciones sociales actuales en la capital y en todo el Perú. Claro ejemplo de semejantes operaciones discursivas es el que surge de una lectura atenta del suplemento del Dominical del periódico El Comercio de Lima, publicado el 16 de enero de 2011, en ocasión de celebrar el centenario de José María Arguedas, junto con el aniversario 466 de la capital peruana. Allí la metáfora argueriana de todas las sangres de pronto es reconvertida en una figura homogeneizadora y sintetizante de las contradicciones sociales. Aparentemente Lima, cito a Arroyo, es hoy la ciudad que José María Arguedas vislumbró. Y decirlo la cita. Según el autor del artículo, una Lima de todas las sangres, el más extenso del suplemento. La conflictividad social en el seno de Lima, la confrontación desigual entre clases sociales y grupos étnicos e infinidad de problemáticas propias de la mega urbe se transforman y prácticamente se anulan en los supuestos eufemismos arguerianos que se encadenarían del siguiente modo: utopía andina, mestizaje, todas las sangres, multiculturalidad y como marco apacible e inocuo al cual no costaría adaptarse el concepto de globalización. Así lo manifiesta el autor del artículo, lo cito. En todo caso, dice Arroyo, la globalización puede convivir con la pluriidentidad nacional, lo nacional convivir con lo cosmopolita, de lo latino. Inclusive, nada menos que el problema del centralismo en el Perú parece estar resuelto en la actualidad al curioso modo de ver del columnista, los cito. El desborde popular, la oposición entre el Perú oficial y el profundo, hacen que esta ciudad ya no excluya al resto del país, de lo latino. Semejante apropiación de la obra de Arguedas por un discurso masivizante y atenuador es refrendada por la editorial de su autoridad principal, Marta Meyer Miró Quesada, quien afirma, cito, ciudad de todas las sangres y de todas las lenguas, nuestra capital es un Perú en chiquito, un pequeño planeta que ha crecido desordenado y paradójicamente, en gran parte por la falta de diálogo entre las diferentes cosmovisiones tradiciones y costumbres que la pueblan, paredes de cera o de por medio, paredes de cera de por medio. Es la cita de Quesada. El insostenible argumento de que una presunta falta de diálogo o un malentendido cultural sería el causante del crecimiento inarmónico de una ciudad como Lima, por extensión del Perú, no es novedoso. Su uso ya ha sido funcional a otros postulados por conservadores que no es relevante analizar aquí, pero que recurren al mismo ocultamiento del aspecto más importante de la realidad: la extrema desigualdad social, la pobreza, el sentimiento siempre desarticulador de pánico en la población debido a los altísimos índices de criminalidad y siniestralidad urbana, y la conciencia de indignidad que todo ello genera, no solo el Lima. De hecho, el suplemento de aniversario del Dominical se cuida muy bien de ni siquiera mencionar esos términos, ya las palabras, no la entidad, así como de incluir fotografías o representaciones pictóricas que puedan suceder. Sé que me estoy quedando sin tiempo, pero hay un detalle que en las primeras mesas les estamos dando entre 20 y 25 a los ponentes, por eso que preparé mi ponencia para entre 20 y 25. ¿Podrá ser aceptado en la auditorio? Sí. Lo calculé para eso porque es lo que le dimos antes. Aquí tenemos una cuestión de tiempos que se están haciendo porque lo está empleado para nosotros. Por favor. Hermano, ¿me dicen de autoridad?
Bueno, ahora leo y... Bueno, está. Leo el último párrafo. Bueno, simplemente relato y rescato un artículo que se llama El Perú y las barriadas, que no suele ser muy citado, otro que se llama La caída del ángel, sobre una toma de tierra de la zona de Coma, que para mí provoca en un momento la escritura de nuestro padre creador. En el mismo año, en 1963, y unos meses antes de Caridad de Arriba, este poema, la participación y la elección de Arriba de una toma de tierra. Es muy importante y debe ser consignado a la hora de hacer análisis sobre este poema. Es directamente relacionado a la experiencia de este relato de poema. Se llama La caída del ángel, porque es el lugar donde precisamente se hace esa zona de tierra y la policía reprime, y es lo que Arriba escribe en parte en este poema. En ese sentido, leo el último párrafo y con esto como concluyo lo que estaba recibiendo. En todo caso, el entusiasmo y el optimismo casi indescriptibles de Arguedas no menoscaban jamás el hecho de que el migrante no llega a Lima precisamente porque allí lo espera un marco social de convivencia y de construcción armónica y una confluencia de todas las sangres, sino que lo hace por el impulso extremo de ver que en su pueblo de origen la esperanza, no solo económica, se encuentra suspendida en el tiempo. Juan Carlos en su época no pudo ser un modelo de mestizaje, de transculturación y de prosperidad económica, pero no en todo el interior del Perú sucedería lo que es la ciudad incontrastable. En La caída del ángel, completa 19 versos relatos, con lo cual esboza una propuesta entusiasta, pero también en un tono admonitorio, relativo a los dos frentes de conflicto en dos regiones diferentes del territorio peruano, respecto de la toma de tierras y la construcción de un nuevo barrio en la montaña de La caída del ángel. Y Arguedas, en su texto, que el gobierno medite, como lo ha hecho este periódico, en el año 62, como lo ha hecho este periódico expreso, acerca de la nueva gente que agoniza sobre el banco de oro. El gobierno medita acerca de la nueva gente que agoniza en el banco de oro, es la gente que retoma estas tierras. Y respecto de la causa del precario flujo, la situación de la tierra peruana, que a su criterio brindaría una nueva esperanza, y Arguedas, siempre que entre tanto se contenga la verdadera invasión, reformando la posesión de tierra de los Andes, allá también se puede construir paraísos en los mismos sitios en que el infierno se extiende. Ahora, señores, como la sombra de un cóndor que trajera el mensaje de la muerte. La fecha de elaboración de este artículo nos señala que Arguedas, sumamente identificado y sensibilizado con la causa, presenciaba la ocupación de tierras, la represión y la resistencia de sus pobladores andinos por la misma época en que componían su formidable a nuestro padre creador. Nada en los textos referidos aquí puede llevarnos a imaginar hoy una Arguedas parlamentario o sencillamente conformista, menos aún si consideramos el grado de penetración actual del capitalismo en el Perú y las transformaciones culturales que ello propone. Lo que sí se deslinda aún del legado de Arguedas como elemento movilizador es que esa misma relación contradictoria entre esperanza y desesperanza que hasta teóricos Arguedas en La caída del ángel, esperanza y desesperanza, dando antes. Entre esperanza y desesperanza, entre el pequeño infierno y el infierno irreversible, mantienen sus dos términos siempre vivos, siempre latentes, al punto de que, a la par de las mayores infamias de la historia, desde la llegada del Pizarro hasta nuestros días, el Perú resiste con sus diversas caídas del ángel, o la expresión mayor de la virtud humana, a cuyo hijo mayor que hemos querido homenajear con esta breve. Gracias.